Bueno, vamos a ver algunas consideraciones prácticas adicionales como para tener una idea eh, por ahí más completa de lo que es todo el procedimiento. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos diciendo es que esto de acá, la probabilidad de i igual a acá, dado x1, x2, o sea, dado toda la secuencia, la podemos calcular como. Es más, vamos a poner que es, no vamos a poner que la podemos calcular como, vamos a poner que es proporcional a la probabilidad de x1 dado y por la probabilidad de x2 dado y hasta la probabilidad de la palabra enésima, que es la última del documento, dado y por la probabilidad de i. ¿Sí? Luego lo que hacemos es evaluamos esto para cada una de las clases y normalizamos aquello que obtuvimos por la suma para que las probabilidades, porque básicamente lo que nosotros queremos es que esto, ¿no?, la suma en i desde i igual a 1 hasta la cantidad de clases k de esta probabilidad sea 1. Entonces eso lo hacemos dividiendo a cada uno de estos numeradores por la suma de todos los numeradores de Valle de todas las clases. Bien. Ahora, lo que dijimos es que esto, la probabilidad de una palabra xi dado i, es igual para todas las palabras. Y entonces lo podemos escribir, por ejemplo, ¿sí? Podemos calcular que la probabilidad de la palabra, por ejemplo, casa, dado que i es igual a ciencia, es igual a la cantidad de veces que aparece la palabra casa en sección ciencia dividido la cantidad de palabras totales en ciencia. Una forma muy cómoda para pensar este tipo de problemas es pensar que lo que tenemos es, en base a lo que venimos charlando, tenemos una matriz de, ¿sí?, donde tenemos que en cada fila tenemos un artículo. Y en cada columna, cada una de las palabras del vocabulario. De vuelta, ¿qué es el vocabulario? Es una lista de palabras. Entonces, de hecho, podemos poner acá arriba cada una de las palabras que definen el vocabulario, de la primera hasta la última. Y adicionalmente, esto es lo que en nuestro ejemplo es artículos. Perdón, esto no es. Esto es una forma de representar, ¿sí?, los datos. Entonces, si nosotros pudiéramos representarlo así, entonces esta fila va a pertenecer al artículo 1. Esta fila va a pertenecer al artículo 2. Esta fila al artículo 3. Y así sucesivamente
hasta el artículo, vamos a llamarlo D. Y básicamente lo que tenemos acá es cuántas veces aparece cada una de las palabras en el artículo 1. Por ejemplo, en el artículo 1, la primera palabra aparece 0 veces. La segunda palabra por ahí aparece 3 veces. La tercera palabra por ahí aparece 0 veces. Y la última palabra, por ahí esto es W sub el tamaño del vocabulario, aparece una vez. En el siguiente artículo, la palabra 1 por ahí aparece 2 veces, la palabra 1 aparece 0 veces, la palabra 3 aparece 0 veces y la última palabra del vocabulario por ahí aparece 2 veces. ¿Sí? Y así, con esto lleno todo. Por otro lado, otra cosa que tenemos es una lista que lo que nos dice es a qué sección pertenece cada uno de los artículos. Este pertenece a la sección 7, este pertenece a la sección 4, esto pertenece a la sección 1 y esto pertenece a la sección 8. Así para cada uno de los artículos. Esto en definitiva va a ser nuestra X grande, nuestro modelo, y esto va a ser nuestra Y chiquita. ¿Cuál es la idea? Que si nosotros conocemos cuánto vale la probabilidad de cada una de las palabras, ¿sí? Esto W1 significa la palabra 1 dentro del vocabulario, la probabilidad de la primera palabra del vocabulario. Esto lo pongo para distinguirlo de probabilidad de X1, que X1 es la primera palabra dentro del artículo. ¿Está bien? Entonces, sabemos cómo es. Probabilidad de X de W1 por I, lo sabemos, y así sucesivamente hasta la probabilidad de la última palabra. Algo para que piensen, la suma desde I igual a 1 hasta B de P de W I dado I tiene que ser 1 y la suma desde I igual a 1 hasta N, es decir, a lo largo de todas las palabras del documento de P de X I dado I, no tiene por qué ser igual a 1. ¿Está bien? O sea, porque esto no es una distribución, esto es una distribución categórica de probabilidades. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Para hacerlo fácil, una de las cosas que podemos hacer es decir, bueno, yo voy a tener un vector, o sea, por cada clase voy a tener un vector con la probabilidad de ocurrencia de cada una de las palabras. Entonces, yo acá lo que puedo tener, o sea, esto es para la clase I igual a K. Acá voy a tener la probabilidad de W1 dado, esto es un abuso de notación, pero acá la probabilidad de la palabra 2 dada en la clase K, y así sucesivamente hasta la probabilidad de la palabra B
en la clase K en particular. Todo esto es lo que tiene que sumar 1. Porque yo, ¿qué significa? Que cuando saco de mi bolsa de palabras una palabra para hipotéticamente generar mi artículo y salió alguna de estas sí o sí, entonces esta suma de probabilidades tiene que sumar 1. Ahora, si yo tengo este vector de probabilidades y tengo este vector que representa a cada uno de los, a un artículo en particular, yo puedo calcular el P de x1 hasta xn dado y como este vector de probabilidades, que vamos a llamarlo P sub k, es el vector de probabilidades de la clase K, ¿sí? Lo elevo, o sea, elevo cada uno de estos, cada uno de estas probabilidades a la cantidad de veces que aparece la palabra acá. Esto, lo que le vamos a esto, ¿sí? De acá, vamos a llamar por ahora sí, lo elevo a la cantidad de veces que aparece en el artículo 1. O sea, es elevar elemento a elemento. Elevo esto a la esto, esto a la esto y luego sumo todo. Entonces, para sumar todo, luego, perdón, hago así y todo esto, sobre todo esto se hace la suma. Lo voy a reescribir. Entonces, sobre esto yo podría hacer la suma de el vector elevado a el vector de cuentas del artículo 1 y con esto yo tengo el likelihood de esto. ¿Está bien? Lo vimos hace un rato, pueden retroceder el video y ver en el cual el momento en el cual vimos esto. Al poder representar esta probabilidad de esta forma, listo. Lo que les quiero mostrar es que es muy conveniente tener una representación de este tipo. Perdón, No. Les pido disculpas acá. Esto es el producto. Esto es el producto, ¿sí? De cada uno. Porque es la multiplicación de la probabilidad de la palabra 1 por la palabra 2, por la palabra 3, por la palabra 4 dentro del artículo, que es lo mismo que contar cuántas veces aparece cada palabra y elevar la probabilidad de cada palabra dentro de cada clase a la cantidad de veces que aparece esa palabra. Entonces hacemos este producto. Este producto de cada una de las probabilidades elevada elemento a elemento a la cantidad de veces que aparece en el artículo y con eso tenemos el cálculo del likelihood. Bien. Entonces, con eso justificamos la utilidad de esta representación. Pasa algo, es un detalle adicional a tener en cuenta, que es el siguiente, que es que si nosotros tenemos un vocabulario de tamaño 10.000 o 100.000 o 1.000.000, se nos va a confundir al hacer productos de probabilidades todas muy muy chiquitas y multiplicar probabilidades muy chiquitas a lo largo de 10.000, 100.000 o 1.000.000 de artículos. Este valor nos va a dar muy chiquito. Pero como nosotros lo que vamos a hacer va a ser comparar, ¿sí? Vamos a comparar todos los P de X1. Sí, o sea, solo en Bayes lo que se usa es comparar los numeradores. Esto igual acá. Para cada una de las clases, porque el denominador es el mismo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es olvidarnos, o sea, comparar
en vez de comparar la multiplicación, tomar el logaritmo de esto y comparar los logaritmos de esto. ¿Sí? Estamos de acuerdo que va a ocurrir lo siguiente. Si yo voy a poder escribir esto, el logaritmo de P de X, esto es, sí, de X1, X2, hasta Xn dado de I igual a K, por la probabilidad de I igual a K. Esto lo podemos escribir, ¿sí? Si tomamos el logaritmo de esto, estamos de acuerdo que el máximo de las probabilidades va a coincidir con el máximo de los logaritmos de las probabilidades porque el logaritmo es una función monótona creciente. Entonces, al ser una función monótona creciente, puedo evaluar esto. ¿Y de qué surge de evaluar esto? Bueno, de evaluar esto surge que si yo el logaritmo lo puedo escribir, habíamos dicho, el P de la palabra 1, vamos a poner así, el P de la palabra 1 dado la clase K elevado a la cantidad de veces que aparece la palabra 1 por el P de la palabra 2 dada la clase K elevado a la cantidad de veces que aparece la palabra 2 y así sucesivamente hasta la última palabra del vocabulario dado K elevado a la cantidad de veces que aparece la última palabra del vocabulario por la probabilidad de I igual a K. Bueno, esto es igual a la suma. ¿Sí? Si yo reescribo esto, creo que esto ya está claro, esta representación. La voy a borrar. Entonces, esto yo lo puedo reescribir como la cantidad de veces que aparece la palabra 1. Que aparece la palabra 1 por el logaritmo de P de W1 dado K más la cantidad de veces que aparece la palabra 2 por el logaritmo de P de la palabra 2 dado K y así sucesivamente. Esto lo que hace es que esta multiplicación que yo podría hacer acá si no tomara el logaritmo, que se me puede confundir con la resolución de la máquina, va a hacer que si yo tomo logaritmo, esto ya en vez de darme un número muy chiquito, casi cero, indistinguible muchas veces con la resolución de la máquina, que me dé un número bastante negativo, porque las probabilidades van a ser muy chiquitas, pero cada logaritmo de estas probabilidades chiquitas me va a dar un número negativo y en definitiva voy a estar sumando un entero multiplicado por un número negativo y así sucesivamente. Voy a un número negativo por un entero, sumo otro negativo por un entero, otro negativo por un entero y voy a ir sumando y eso me va a dar un número cada vez más negativo, pero de eso me voy a quedar con el máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomé el logaritmo. El logaritmo, ya lo hemos visto, nos resuelve un problema a la hora de poder representar números, que aparece a la hora de tener que representar números muy, muy, muy chiquitos, producto de haber multiplicado cientos de veces, ¿sí? Cientos de veces, que es el tamaño típico de un artículo, cientos de palabras, cientos de veces cada una de esas probabilidades. Entonces hay veces que, lo normal es multiplicar esto. Multiplicar esto y convertir esta multiplicación en suma a través del logaritmo. Al final, como último elemento, aparece el logaritmo de la probabilidad de I es igual a K. Entonces lo que yo agarro es, con esto defino una log P
para cada una de las K y comparo, me quedo con la más grande de las log P para cada una de las K. Bien, entonces esto en realidad no hay... Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente consideración práctica. O sea, una consideración práctica. Entonces me conviene tener a los artículos representados de esta forma, ¿sí? Porque las cuentas son más rápidas. Una consideración práctica más que se me está quedando y es muy, muy importante es la siguiente. Además yo tengo el vector que me dice cada una de las clases. ¿Sí? Me dice a cada clase, cada artículo a qué clase pertenece. Bien. Fíjense que yo con esto puedo filtrar rápidamente, quedarme solamente con las filas que pertenecen a cada una de las clases. Fíjense, por ejemplo, voy a calcular para la clase 7. Bueno, para la clase 7 voy a tener algo así. Voy a tener mis artículos pertenecientes a la clase 7. Solamente, o sea, solo me voy a quedar con las filas de artículos que pertenecen a la clase 7. Acá. Bien, y acá vamos a tener, por ejemplo, el primer artículo 0, 3, perdón, subo un poquito acá. Ahí está. 0, 3, 0, 1. Esto cuántas veces aparece la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3 y la palabra B. ¿Sí? Entonces, mirando esta lista de acá, yo puedo saber qué artículos pertenecen a la clase 7 y a la clase 4. Voy a hacer esto una vez por clase. Filtro los artículos que pertenecen a una clase particular. En este caso elegí la 7 porque la definí yo déspotamente para el primer artículo. Acá 2, 1, 0. Voy a llenar con valores. 7, 3, 2 y 0. Bien, entonces si yo quiero calcular para esta clase en particular el parámetro P de W1 dado que I es igual a 7, esto lo puedo, bueno, dado que I es igual a 7 ya está porque filtré. Y esto lo puedo hacer como, bueno, ¿cuántas veces aparece W1? Acá voy a tener 9, acá voy a tener 7, acá voy a tener 2, acá voy a tener 9. Y bueno, y todos los números intermedios. ¿Sí? Esto, sobre todo esto, yo puedo hacer, ¿sí?, la suma. Y a eso lo voy a llamar la cantidad de palabras total. Y esto lo puedo ver, lo puedo, por ejemplo, estimar la probabilidad de la palabra 1 dado que I es igual a 7 como 9 dividido la cantidad total de palabras, que va a ser 9 más 7 más 2 más todas las que aparezcan acá más 9. Puedo estimar la probabilidad 2 dado que I es igual a 7 y eso va a ser a 7 dividido la cantidad total de palabras. ¿Sí? Que van a ser, que esto en definitiva va a ser la suma de todos estos números que aparecen acá. Bueno, y así puedo muy rápidamente, con una representación de este tipo, puedo obtener mi distribución de probabilidad. Mi distribución de probabilidad para cada una de las clases. Después lo puedo hacer para la clase, bueno, en orden 0, 1, 2, así hasta la clase 20. Y con eso tengo todos mis parámetros. Entonces, esa es otra consideración práctica muy importante que también justifica armar, ¿sí?, una matriz de este tipo para representar nuestros datos. Y obviamente tener las anotaciones en una lista para poder realizar eficientemente el filtrado. Bien.
seguimos. Ahí. Entonces, para realizar esto, que puede llegar a ser muy útil, lo que existe, al proceso de agarrar un artículo que tiene algunas palabras determinadas, que son las que definen el artículo, y convertirlo en un vector, es lo que se llama vectorización. A la forma más sencilla de vectorizar, que es la que vimos recién, es lo que se llama count vectorizer, o también se lo llama como term frequency. Es decir, convierto a un artículo en un vector del tamaño del vocabulario, ¿sí? Y básicamente lo que hago es medir en este vector, veo cuántas veces aparece la palabra 1, veo cuántas veces aparece la palabra 2, veo cuántas veces aparece la palabra 3 y hasta así a lo largo de todo el vocabulario en cada uno de los artículos. Entonces un artículo queda convertido en un vector. Esto es vectorizar. Y este tipo de vectorización es lo que se llama term frequency o count vectorizer. Vectorización a través del conteo. Vamos a ver que esto está implementado muy fácilmente en sklearn en Python. No vamos a tener que programar para armar esto. Por eso es que habíamos rearmado el string al final en el preprocesamiento. Bueno, hay otra opción, porque ¿cuál es el problema que tiene esto? Vengo un poquito para acá a mostrarles. Si ustedes se fijan en nuestros artículos, van a ver, se los voy a mostrar acá, que, por ejemplo, este es el primer artículo, empieza con from lext @wam edu. Bueno, sigamos. Artículo 1 empieza con from subject summary. Bueno, este es más largo, pero tiene from subject organization. Este tiene from subject organization. Evidentemente hay palabras que aparecen a lo largo de todos los artículos. De todos los artículos en este caso, de todos los mails en el caso de que hagamos spam, ham, etcétera, que no me dan mucha información y que por ahí aparecen muchísimo. Y al aparecer muchísimo van a hacer que estas cuentas de acá me den valores muy altos y que sean las que predominen a la hora de calcular la probabilidad o esa log probabilidad que habíamos mencionado. Entonces, una alternativa es utilizar, o sea, al term frequency, que es este vector de acá, modularlo con algo que se llama el IDF. El IDF es el Inverse Document Frequency. El Inverse Document Frequency no es más que el logaritmo de esto, lo que ves es la cantidad de artículos, el módulo de la... O sea, básicamente esto es cantidad de artículos. Y esto de acá es en cuántos artículos aparece el término T. Entonces, básicamente esto, saquémonos un segundo el logaritmo de encima, ¿sí? El logaritmo lo único que va a hacer es va a meter una distorsión en el medio, pero el logaritmo es monótono creciente, o sea que lo que es más chico con respecto a lo que es más grande va a seguir siendo más chico con respecto a lo que es más grande si analizamos el argumento del logaritmo o incluimos el logaritmo. Esto es importante, ¿por qué? Porque fíjense que si una palabra aparece en todos los
artículos, entonces la cantidad de artículos en la que aparece la palabra, el término T, va a ser módulo de D, o sea, la cantidad de artículos. Esto me va a dar 1, este cociente me va a dar 1 y el logaritmo del cociente me va a dar 0. ¿Sí? Si la palabra aparece en todos los artículos. Si la palabra aparece en un solo artículo, entonces el IDF me va a dar logaritmo de la cantidad de artículos. O sea, va a ser un número que cuanto más aparezca esa palabra en cada uno de los artículos, más cercano a 0 me va a dar. En el caso extremo en el que aparecen todas las palabras como from, me va a dar 0. Y en el caso que aparezca en solo un artículo, me va a dar el módulo, ¿sí?, de D. Entonces, ¿qué es lo que me da eso? ¿Qué información me da eso? Me da esta información. Me permite pesar, ¿sí?, a cada una de los term frequency, de la cantidad de veces que aparece la palabra en un artículo, por un factor que me dice que mira a lo largo de todos los artículos, cosa que no hace term frequency. Term frequency cuenta solo lo que hay dentro de un artículo, y mira a lo largo de un artículo y me dice este término, qué tan importante es esta palabra o qué tan raro es que aparezca esta palabra a lo largo de todos los artículos. Cuanto más raro es que aparezca esta palabra, más importante es, entonces le doy un peso mayor. Es como que de alguna forma aumento o disminuyo el tamaño de la cuenta, el valor de la cuenta. Entonces ahora la cuenta ya no va a ser más la cantidad de veces, el vector no va a ser más la cantidad de veces que aparece cada una de las palabras, sino que además cada palabra va a estar pesada por una importancia que va a estar dada por este IDF. Por eso se llama TF IDF, porque es que al term frequency, es decir, al valor que yo obtuve haciendo un count vectorizer, lo multiplico por un término que de alguna forma mide la importancia de la palabra, que es, en definitiva, qué tan rara es esa palabra a lo largo de todos los documentos. Y de esa forma yo voy a tener un TF IDF que básicamente lo voy a tener el vector de TF, que lo multiplico elemento a elemento por el vector de IDF. Y eso me va a dar una modulación del vector de term frequency. Tanto el count vectorizer como el TF IDF están implementados en sklearn, no tienen que hacer nada extraño para usarlo, pero la idea es que sepan qué hace internamente. Este logaritmo, hay varias versiones tanto del TF, o sea, de la forma de contar términos, hay distintas formas, y hay varias formas de penalizar el invert document frequency, o sea, de penalizar cuántas veces aparece, o sea, a partir de cuántas veces aparece una palabra en un corpus. La que más se suele usar es con el logaritmo, pero van a ver hay muchas variaciones y sospecho que para algunos problemas funcionará mejor por ahí otra. Yo en general nunca vi en la práctica que se utilice otra que no sea esta con el logaritmo, pero sé que hay otras definidas. Bien. Lo último, como para considerar y para tener todo el panorama bien claro, es definir qué es el smoothing laplaciano. ¿Qué pasa? Una de las cosas, probablemente muchos de ustedes ya se dieron cuenta, que una de las particularidades que tiene esta matriz, ya sea matriz de count vectorizer o matriz de TF-IDF, es que si el vocabulario es muy extenso, lo cual puede pasar tranquilamente, muchas de las palabras no van a aparecer nunca ¿sí? A lo largo de ninguno de los artículos que voy a usar para entrenar.
Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque que una palabra aparezca 0 veces, o sea, estos son mis artículos, supónganse que estos son mis artículos para la clase 7, es decir, para autos. Y que esta palabra, 1, 2, 3, 4, W5, tiene siempre 0 acá. ¿Qué significa que tenga siempre 0 acá? Cuando yo estime la probabilidad, que la voy a estimar contando cuántas veces aparece la palabra 5 dividido la ocurrencia de todas las palabras, para esta clase en particular, cuando yo estime esto me va a dar 0. ¿Sí? Porque esto va a ser la cantidad de veces que aparece la palabra 5, que es 0, dividido la suma en i de cuánto aparecen todas las palabras. Y eso, al darme esa probabilidad 0, ¿qué significa? Que si después yo, cuando armo, viene un vector de un artículo nuevo que yo efectivamente quiero clasificar, este es mi count vectorizer o mi TF-IDF. Tanto si uso count vectorizer como TF-IDF, esta probabilidad me va a dar 0 igual. ¿Sí? O sea, esto voy a tener 0. Acá no voy a tener ninguna opción en ninguno de los dos. La probabilidad de W5 me va a dar 0 en esa clase. Cuando aparezca que en W5 por ahí acá hay un 3, y por ahí este W5 es porque yo, para poder medir este W5, necesitaba tener muchísimos más artículos que los que realmente usé para entrenar. Pero cuando yo tenga este W5 acá, me va a aparecer en la probabilidad multiplicando esto. ¿Sí? Que esto va a ser 0. O sea, o en la log probabilidad voy a tener esto elevado al cubo, ¿no? Porque esta palabra apareció 3 veces. O si estoy calculando la log P sub K, lo que voy a tener es un término que voy a tener 3 por el logaritmo de P de W5 dado igual a 7. Y esto es 0. Y el logaritmo de 0 sabemos que es menos infinito. Entonces lo que va a hacer es, en el caso de la probabilidad, va a ser que la probabilidad me dé un 0 rotundo. Y en el caso de la log probabilidad va a ser que me dé un menos infinito. Y lo que va a hacer es que si eso es 0, nunca yo pueda elegir a que yo nunca puedo elegir a esta clase, porque el hecho de tener una probabilidad 0 es una condición muy fuerte. ¿Sí? Me da que la probabilidad de la clase es 0 cada vez que aparece esa palabra y queda automáticamente desechada. Una de las cosas que se hace para evitar esa situación, que muchas veces la probabilidad de palabras son 0 de vuelta, porque el dataset es chico. Si yo tuviera un dataset muchísimo más grande, por ahí hubieras ampliado esta palabra en esa clase particular. Yo no quiero anular totalmente una clase porque una palabra no aparece. Entonces lo que se hace es se aplica algo que se llama smoothing laplaciano, que es decir, bueno, en cada clase voy a agregar un artículo más donde yo voy a suponer que en cada clase cada una de las palabras apareció alfa veces. ¿Sí? Alfa puede valer 1, puede valer 2, puede valer 0,5, puede valer 0,1. Y eso lo que va a hacer es hacer que ninguna probabilidad me dé 0 en ninguna clase. Entonces, esa clase en particular, si aparece una palabra que no aparecía en train, esa clase en particular no queda fuera de combate. ¿Sí? No la penalizo de una forma tan radical como decir probabilidad 0.
Esto es lo que se llama smoothing laplaciano. Bueno, habiendo visto todo esto y estos conceptos que son count vectorizer, TF y DF, y consideraciones prácticas que ya estuvimos manejando bastante, que es cómo organizar mi artículo en una matriz para que quede un vector de tamaño fijo, ¿sí? Dicho, o sea, es una consideración práctica y totalmente necesaria para implementar lo que queremos implementar. Vamos a ver en el próximo video cómo se codea todo esto que acabamos de charlar.